Qué bonita te ves. Ay, muchas gracias. Bien, nosotros también ya estamos listos, ¿verdad, maestra? Excelente, pues bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de Jalapa. En esta ocasión, bueno, pues tenemos lo que es una conferencia nacional y tenemos como invitada a la maestra Yadira Saleta Cuervo, quien me da muchísimo gusto recibirla en esta nuestra Universidad de Jalapa. Y además, tengo ya un tiempecito de conocerla, conozco toda la experiencia que ella tiene en la materia electoral y por supuesto es la persona idónea para poder platicarnos acerca de lo que es la capacitación en los procesos electorales. Quiero comentarles que esta conferencia nacional es parte de las actividades que la Vicerrectoría en Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa llevamos a cabo y que bueno, a través de estos eventos, así como también algunos otros como conversatorios, cafés universitarios, laboratorios, realmente son actividades extracurriculares que nos da muchísimo gusto que ustedes sigan y que bueno, para poder comenzar, me gustaría dar una semblanza de la maestra Yadira Saleta Cuervo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cuenta con los diplomados en Liderazgo y Empoderamiento Femenino. Juicios orales. Tiene la especialidad en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa. Dentro de las actividades que ha desempeñado, se ha encontrado en mesa de trámite de juzgado civil, así como también CAE del extinto IFE, secretaria propietaria del Consejo Municipal, secretaria propietaria del Consejo Distrital, supervisora electoral del IFE, secretaria propietaria del Consejo Municipal también. Perito en documentoscopía y grafoscopía, auxiliar jurídico en Junta Distrital, consejera electoral suplente, pero también consejera propietaria del Consejo Local, abogada postulante, actualmente es vocal de capacitación electoral del INE a partir de enero de 2021. Ella tiene varias ponencias y conferencias, entre las que se destacan diálogos universitarios, la historia invisible, y bueno, pues también ha fungido como ponente en distintos temas tales como violencia política de género. Dentro de las certificaciones, ella es tutora integrante del registro electrónico y curadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Es perito registrada y certificada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Perito certificada, integrante de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y de la Dirección del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se encuentra como secretaria habilitada de estudio y cuenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realmente, como pueden ustedes ver, la maestra Yadira tiene mucha experiencia en la materia electoral, así como en diversas materias, pero yo sé que su especialidad y lo que le apasiona es la materia electoral y por lo tanto, pues hemos decidido que ella nos comparta esta conferencia que tiene que ver con la capacitación en los procesos electorales. Entonces, sin mayor preámbulo, bienvenida maestra Yadira a esta su casa, a esta su universidad. Y bueno, pues les cedo el uso de la voz.
Muchísimas gracias por la presentación, maestra Nubia, y agradecer en primer lugar a la Universidad de Jalapa por esta plática, esta conferencia que me permiten otorgarle a sus alumnos y por supuesto a nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues muy agradecida con la universidad. Pues comenzamos con esta conferencia que, pues haciendo un poco de remembranza, podemos decir que nuestro ámbito electoral tiene un antecedente histórico realmente muy importante y podemos recordar que nuestro sistema electoral, como ahora lo conocemos, empezó en el año de 1990 con la creación del entonces Instituto Federal Electoral. Hacia atrás tenemos obviamente un órgano que dependía del Estado y que por supuesto iba muy vinculado con ese poder que existía de un partido hegemónico y que por supuesto a través de los años ha ido cambiando nuestro sistema democrático, nuestra participación como ciudadanos, básicamente por empezar a empoderarnos como ciudadanos, como sociedad, empezamos a tomar decisiones de nuestro Estado y entonces tenemos que todos y todas las que participamos en elecciones a partir de 1990, vamos viendo cómo va madurando este sistema político electoral en nuestro país. Y recordemos también que nuestro sistema electoral viene de una desconfianza ciudadana. Esta desconfianza en los partidos políticos, en el sistema electoral, en el propio gobierno, es lo que ha fomentado o ha contribuido para que nuestro modelo político electoral sea diferente y que en este momento del proceso electoral tengamos la madurez política para ir a las urnas y enfrentarnos a todos los contendientes y poder tomar acertadamente decisiones. Esas decisiones donde las mayorías ganan, pero las minorías también. Recordemos que tenemos un sistema de mayoría relativa y un sistema de representación proporcional. El sistema de mayoría relativa, pues es justamente donde las mayorías ganan, donde los partidos políticos que tienen más votos son los que ganan las curules en el Congreso de la Unión, por ejemplo. Pero también tenemos que tener en el sistema de representación proporcional todos los partidos políticos que tienen minorías, es decir, que son menos votados, pues también tienen una representación política haciendo pesos y contrapesos en las tomas de decisión de nuestro gobierno. Es así como comienza nuestro sistema político electoral y allá en el año de 1990, a través de, dice José Goldenberg, a través de censos y consensos, es que se toman acuerdos para que nuestro sistema político sea más incluyente, que haya un real pluralismo donde todos los partidos políticos y todos los actores tengan la posibilidad de llegar al poder, básicamente. Y entonces comenzamos con un sistema de desconfianza que lo que crea es básicamente un modelo nuevo, un modelo con el Instituto Federal Electoral que a través del tiempo y en el 2014 toma otros modelos y cambia de una institución pues que nada más pretendía llevar procesos federales a llevar procesos federales y locales. Pero en la construcción de esta democracia tenemos que en la formación de la confianza del Instituto Federal Electoral, pues va construyendo a base de varios elementos este sistema político, este sistema que la intención y la finalidad es generar confianza, generar certeza y sobre todo madurez política en la ciudadanía. ¿Cómo lo hace el instituto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo creó? ¿Y cómo lleva a cabo todas estas actividades? Pues bueno, a través de una cadena de confianza. Esta cadena de confianza que pues básicamente elige a ciudadanos para que sean los que reciban sus votos. Este tema no lo voy a tocar tan a fondo porque lo vamos a ver poco a poco en el transcurso de la conferencia. Otro de los elementos importantes que tiene el Instituto Federal Electoral en su momento y ahora el INE
es la creación de líquido indeleble. Este líquido que sirve para aplicarse en el pulgar, el pulgar derecho de todos los electores el día que van a emitir su voto. ¿Para qué sirve? Pues básicamente para que no voten dos veces. Es decir, este líquido no se puede borrar ocasionalmente en 1 o 2 días. Lo que hace es que un ciudadano que quiera ir a votar a otra casilla, pues al solo ver el pulgar derecho, pues no lo pueda realizar. Otro de los elementos que tenemos dentro de esta cadena de confianza son las boletas electorales impresas en papel de seguridad. Es decir, que no tan fácilmente un ciudadano puede ir con una boleta fotocopiada a una casilla, sino que son determinados elementos que tienen las boletas para identificarlas que son auténticas. Y entonces, antes de ser la jornada electoral, se realizan algunas actividades de cotejo y de verificación en las boletas electorales para ver que son auténticas, que fueron emitidas por el Instituto Nacional Electoral ahora. Otro elemento es el resguardo de material electoral. Dentro de cada junta electoral tenemos bodegas, o cada consejo electoral tenemos bodegas donde se resguarda todo el material. Cuando llega de oficinas centrales, se resguarda en la bodega. Antes de entregársela a los funcionarios, queda en esa bodega armando los paquetes dentro de la misma y posteriormente salen esos paquetes a cada uno de los presidentes de mesa directiva de casilla para que lo lleven a las casillas el día de la jornada electoral. Posteriormente, los funcionarios de casilla, los presidentes o los secretarios, regresan esos paquetes electorales a las bodegas electorales y ahí se quedan resguardadas hasta que se hace básicamente el recuento de las actas en cada consejo distrital. Y ahí permanecen, este material permanece en la bodega distrital hasta que en su momento pues son destruido todo este material. Así también tenemos que la credencial para votar con fotografía constituye básicamente para el Estado mexicano un documento oficial para emitir el voto y ninguna persona puede tener más de una credencial. Es decir, también la credencial cuenta con varios elementos de seguridad para evitar su falsificación. El día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral y también antes en el IFE construyó y diseñó un programa que es de resultados electorales preliminares. Esto con la finalidad de despresurizar el día de la jornada, despresurizar el hecho de que había ocasiones en que los candidatos salían a decir que ellos habían ganado. Y entonces teníamos conflictos políticos, sociales, en algunos distritos electorales, incluso a veces a nivel entidad. ¿Por qué? Porque todos se decían ganadores. Entonces, lo que hacen los resultados electorales preliminares es justamente que haya certeza de ir diciéndole a la población quién lleva la mayor ventaja. No obstante, eso pasa el día de la jornada electoral. Y el miércoles siguiente que se realiza el cómputo distrital, pues obviamente ya se dan los resultados oficiales. Esto pues justamente después de hacer un análisis y un recuento de todas las actas que se encuentran en los consejos distritales. Por otro lado, tenemos también un padrón electoral confiable. Este padrón electoral que tiene el Instituto Nacional Electoral, pues cuenta con la garantía de que solamente lo tiene el instituto. Y este padrón se va formando pues a base de que los ciudadanos van a registrarse directamente con documentos como el acta de nacimiento, como un comprobante de domicilio, para llevar a cabo este registro en el padrón, así como pues varios rasgos, una fotografía, su huella dactilar y pues obviamente el aval de que es una identificación exclusiva y solamente para votar con fotografía. Así también tenemos que otro de los elementos que ha construido el Instituto Nacional Electoral y antes IFE para generar confianza, pues son los conteos rápidos. Este es un programa que se lleva a cabo el día de la jornada y también es para ir verificando
cómo va avanzando cada candidato y cómo va avanzando la elección el día de la jornada. Y normalmente coinciden. ¿Por qué? Porque se hace un muestreo a nivel nacional donde se designan a través del Consejo General determinadas casillas para realizar este muestreo. Pueden ser casillas urbanas, pueden ser casillas rurales, que sin embargo, pues tienen que hacer este conteo rápido a base de mandar a los CAEs, a las casillas directamente y saber cómo llevan sus resultados. Esos resultados se van a Consejo General y obviamente a través de una muestra tenemos ese conteo rápido que también por supuesto sirve para despresurizar pues las contiendas de los actores políticos. Eso es por el lado de la construcción de la cadena de confianza que tiene ahora el Instituto Nacional Electoral. Pero haciendo una remembranza, y es que el COFIPE de 1990, el COFIPE del 2008 y la LEGIPE del 2014 son las leyes emblemáticas que tiene el Instituto Nacional Electoral y antes el IFE. El COFIPE, que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalaba un determinado procedimiento. Este procedimiento ha sido el mismo. Lo único que ha variado básicamente son las fechas. Así tenemos que en 1990, en el mes de enero, se seleccionaba a través del Consejo General el mes del calendario a través del cual se seleccionaban a los ciudadanos que fueran o que tenían la oportunidad de ser funcionarios de casilla. En el mes de febrero, los consejos distritales seleccionaban el 10% de ciudadanos, ese 10% del padrón electoral que servía para notificar, para invitar a los ciudadanos a que participaran el día de la jornada electoral. En el mes de marzo convocaban a un curso de capacitación y ahí justamente los capacitadores electorales, que son personal temporal que visita a los ciudadanos, pues iban viendo qué persona tenía disponibilidad, tenía escolaridad y quería participar. Esas eran básicamente los tres elementos que se buscaba en la ciudadanía para ser funcionarios de casilla. A partir de que nos decían quién sí quería, qué escolaridad tenía y si no tenía ningún impedimento legal, pues se le invitaba a un curso de capacitación. Este curso de capacitación es básicamente para decirles qué actividades se van a desarrollar el día de la jornada electoral. Una vez que ya teníamos a los ciudadanos que sí querían participar, que contaban con una escolaridad y que no tenían ningún impedimento legal, lo que pasaba era hacer una lista de esos ciudadanos que querían por sección electoral y entonces se hacía una nueva insaculación. Esa insaculación era para designar los cargos de acuerdo a la escolaridad de los ciudadanos. Y es así como se construían las mesas directivas de casilla. Una vez que teníamos esa segunda insaculación, pues lo que hacía el capacitador electoral era llevarle la notificación al ciudadano para que aceptara ser funcionario de casilla, darle una nueva capacitación dependiendo del cargo que iba a tener para desempeñar su ejercicio el día de la jornada electoral. Y junto con la notificación, lo que teníamos era la toma de protesta, que era básicamente que el ciudadano firmara ese nombramiento de aceptación. La ley del 2008, el nuevo COFIPE del 2008, básicamente deja el procedimiento de funcionarios de casilla de la misma manera, en las mismas fechas, incluso la toma de protesta. Pero en la LEGIPE, en la nueva ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esa reforma político-electoral del 2014, que fue también a base de censos y consensos de los propios partidos políticos, tenemos que hacer un cambio. El cambio esencial es que señala que iba a cambiar la fecha de la jornada.
antes del 2014, las elecciones, es más, en el 2015 todavía se realizaron elecciones federales en el mes de julio y se tenía designado el primer domingo de julio para la jornada electoral. A partir del 2014, en esa reforma se plantea cambiar la fecha de la jornada electoral y ahora tenemos que va a ser el primer domingo de junio. Entonces, modifica este cambio de fecha de jornada electoral, básicamente modifica todo el procedimiento en cuanto a fechas. Es así que si antes la selección del mes para la insaculación de los ciudadanos se realizaba en el mes de enero, ahora vamos a recorrerlo un mes antes y se va a realizar en el mes de diciembre del año anterior de la jornada electoral. Ese fue un cambio pues sumamente relevante, la fecha de la jornada electoral. Otro cambio que también viene en esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es que la selección que se hace de los funcionarios antes de esa reforma era sobre el 10%. Y ahora en la LEGIPE del 2014 tenemos que va a ser respecto del 13%. Entonces, es un aumento considerable de ciudadanos. ¿Por qué? Porque esta desconfianza ha seguido permeando, tenemos mucha movilidad en el país, tenemos personas y ciudadanos que no atienden el llamado del Instituto Nacional Electoral para participar en procesos electorales y entonces tenemos muchas renuncias, incluso gente o ciudadanos que no aceptan ser funcionarios de casilla. Entonces, por eso se implementó a este 13% de ciudadanos. De ahí en fuera, la primera etapa de capacitación, la segunda insaculación para designar ciudadanos que tuvieran la aptitud para ser funcionarios de casilla, que quisieran participar y que reunieran todas las condiciones, pues siguen siendo las mismas. Es la misma fecha. Cambia y varía en cuanto a que la ley ahora implica y señala que la designación de funcionarios de mesa directiva de casilla será en la misma igualdad de condiciones. Es decir, que se seleccionarán hombres y mujeres dependiendo del mes y dependiendo de la aptitud que tengan. Es decir, que no se restringe la participación de las mujeres y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el padrón electoral está construido a base del 52% de mujeres y lo que tenemos realmente es que la participación de las mujeres ha sido más amplia y normalmente, o bueno, sí se puede señalar que la experiencia que tengo es que las mujeres participan más en procesos electorales y son más mujeres bueno, que han sido designadas funcionarias de casilla. En este sentido, creo que ha sido un gran avance y un reto para el sistema político mexicano ver esta igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y yo aplaudo que se hayan tomado iniciativas como la violencia política de género y la paridad en candidaturas que solamente ha hecho que se reafirme la posibilidad de que las mujeres lleguemos pues a los lugares públicos en forma equitativa con los hombres. Ahora, este tema pues es muy relevante. El Instituto Nacional Electoral, y había una confusión allá en el 2014 cuando salió esta reforma porque decían, ¿por qué el Instituto Federal tiene que llevar a cabo la capacitación? Bueno, a partir de esta reforma se plantea que el INE es la autoridad exclusiva para llevar elecciones federales y locales, restándole ahora a los organismos públicos locales esta parte fundamental del proceso electoral. Es decir, que a los soples solamente les deja la parte de la educación cívica y retoma tanto para procesos federales o procesos locales, pues esa capacitación haciéndose cargo de prácticamente todo este procedimiento de capacitación electoral, desde las insaculaciones que se realizan en los consejos distritales federales solamente
y pues la capacitación que tienen a cargo los supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral. Cuando alguien señala o una persona pudiera señalar es que el OPLE no me capacitó, ahí tendríamos que señalar que básicamente es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral y no podemos desoslayar que solamente el INE tiene la atribución de capacitar en materia electoral. Y bueno, ¿por qué el ciudadano tiene que participar en procesos electorales? Y este es un tema muy relevante, porque aparte de que lo señala la Constitución en el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala textualmente que el ciudadano, o son obligaciones del ciudadano de la República, desempeñar funciones electorales. ¿Y dónde va a desempeñar funciones electorales? Pues no nada más en los órganos electorales como es el INE, como es el OPLE, como es el Tribunal Electoral o como pudiera ser la Fiscalía en delitos electorales, sino que la ciudadanía en general puede participar en varias actividades de los procesos electorales. Es así como tenemos conformado un Consejo General por 11 miembros que no son del servicio profesional, sino que son ciudadanos tomados de la sociedad y que son propuestos y ratificados por el Senado de la República para ser consejeros electorales. Una vez que se tienen estas figuras de representación ciudadana, pues tenemos también que los consejeros del Consejo General tienen atribuciones para designar a los consejeros de los consejos locales. Es así que todos los ojos de la ciudadanía pueden estar viendo los procesos electorales. También podemos ver que los consejos locales tienen a su cargo la designación de los consejos distritales. Estos consejeros de los consejos distritales son los que van a aprobar en su momento a los supervisores electorales, a los capacitadores electorales. Y los supervisores y capacitadores van a buscar de entre las personas insaculadas o sorteadas para ser funcionarios de casilla, quiénes van a ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Es así como una gran cascada de ciudadanos que participan en los procesos electorales y por eso decimos que nuestros procesos básicamente del sistema político mexicano son procedimientos o son procesos ciudadanos, porque los ciudadanos, pues como ustedes ven, están inmersos en todos los ámbitos del procedimiento electoral. Y así tenemos que los ciudadanos que reciben los votos de nuestros vecinos, pues son los que llevan a cabo toda la actividad de la jornada electoral, armando los paquetes, recibiendo los votos, llevando los paquetes a los consejos distritales para en su momento que el consejero presidente de un consejo distrital pueda contar todas las actas y tener un electo, un candidato electo el día de la jornada, el día del escrutinio y cómputo, el día miércoles siguiente de la jornada electoral. Esta es una forma de participación ciudadana. ¿De qué otra manera pueden participar los ciudadanos? Pues como observadores electorales, es decir, sin tener un cargo en una mesa directiva de casilla, puedo registrarme como observador electoral y estar viendo todo el desarrollo del proceso electoral. ¿En dónde? Pues en cualquier instancia. Puede ser en consejo general, puede ser en consejo local, puede ser en una mesa directiva de casilla, puede ser en un consejo distrital. Es decir, si yo me registro como observador electoral, puedo ver todo el proceso en cualquier tiempo. A partir de que me den mi registro, obviamente tengo que hacer mi trámite para que me designen observador electoral. Esa es la forma que tiene de participación ciudadana. También pueden ser representantes de partido político, es decir, que tengan una representatividad de un partido político dentro de una casilla el día de la jornada electoral.
¿Dónde podemos tener o dónde vemos esta figura de participación ciudadana dentro de los procesos electorales? Bueno, pues prácticamente en el proceso electoral federal, donde elegimos a presidente de la República, que le llamamos elecciones presidenciales, o en elecciones de diputados federales, estas elecciones que se han denominado elecciones intermedias. Es ahí donde participan pues todos los ciudadanos. Pero también tenemos otra elección, que es la elección local. En las elecciones locales que se realizan en los estados de la República Mexicana y que sirven para elegir a gobernador, a diputados locales y ayuntamientos. Es ahí donde todos los ciudadanos pueden participar y recibiendo los votos de sus propios vecinos. Ahora, donde hemos visto esta participación ciudadana también, pues existe otra figura que se llama consulta popular y que recientemente la realizamos en el mes de agosto. En esta consulta popular, pues tenemos que emiten una opinión a través de boletas. Esa emisión de esa consulta popular, pues es un planteamiento de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hace el planteamiento de una pregunta. En este caso, en este mes de agosto que pasó, pues era respecto de la toma de decisiones para realizar acciones judiciales respecto de personas que habían estado en un cargo público. Y bueno, las respuestas eran sí y no. Y esta consulta popular lo que tuvimos fue un 7% de participación a nivel nacional, pero realmente la participación ciudadana como funcionarios de casilla fue relevante, porque eran ciudadanos que ya habían participado en el proceso electoral y que solamente aceptaron volver a ser funcionarios de casilla. Y pues por supuesto que fue muy importante esta participación, porque realmente ya sabían a lo que iban. Entonces lo hicieron con mucho gusto. Y bueno, tenemos frente a nosotros ahora la revocación de mandato y vamos a tener pues también un proceso electoral más corto, más breve, pero que también requiere de participación ciudadana. Por lo tanto, vamos a estar visitando también a ciudadanos para ser funcionarios de casilla, realizando todo el procedimiento, el procedimiento de las dos insaculaciones para ver qué ciudadanos van a ser funcionarios, la entrega de notificaciones, las dos etapas de capacitación electoral y, bueno, algo que no he comentado, pero que se dio en este proceso federal 2020-2021 y que para mí es sumamente relevante, es que se le hizo la toma de protesta física a los ciudadanos. Y esto lo que generó fue mayor compromiso en la ciudadanía para participar. Este fue el detonante de este proceso electoral, que fue muy efectivo, porque en ese momento los capacitadores electorales sabían si los ciudadanos iban a estar, y nos llevamos la grata sorpresa de que todos los ciudadanos que en su momento tomaron protesta estuvieron ahí físicamente recibiendo los votos de sus vecinos. Ahora, vámonos básicamente a lo que es la capacitación electoral. Y tenemos que en una mesa directiva de casilla vamos a tener a un presidente, a un secretario, a 2 escrutadores y a 3 suplentes generales. Todos ellos van a tener una actividad dentro de la casilla. El presidente, por supuesto, va a llevar a cabo la directriz de la casilla, va a determinar en qué momento se puede suspender la casilla, en qué momento se va a hacer el llenado de actas, es decir, va a ser la guía en su momento de decisión de esa casilla electoral. Así también vamos a tener un secretario que va a ser la persona idónea para llenar todas las actas. Por eso es relevante que las personas que tengan esos cargos tengan un mayor nivel de escolaridad, porque va a facilitar prácticamente todas las actividades o el funcionamiento de la casilla.
Y los dos escrutadores, bueno, son las personas que van a realizar el escrutinio y cómputo. Van a separar las boletas por partido político y las van a contar. Y esos números se los van a dar al secretario para que llene las actas. Ahora, es importante decir que cuando existe un proceso federal, solamente se van a utilizar esas figuras. Sin embargo, si hubiera un proceso local o una consulta popular, el número de ciudadanos incrementa. Si hubiera un proceso local, vamos a sumarle un secretario más y un escrutador más. Y si hubiera una consulta popular, le vamos a sumar un escrutador más. Es así que el modelo de casilla dependerá justamente de las elecciones que se estén celebrando el día de la jornada electoral. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser funcionario de casilla? Parecería que todos los ciudadanos podemos serlo, ¿no? Pero no, el artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice que para ser integrante de casilla se requiere, primero, ser ciudadano mexicano. Sin embargo, hay una tesis de jurisprudencia que dice que para ser funcionario de casilla también podrían serlo aquellos que tienen una doble nacionalidad. Esa es una tesis que emitió hace recientemente, serán 1 o 2 años, en el 2018, perdón, que emitió el Tribunal Electoral para que todos los ciudadanos mexicanos, incluso los de doble nacionalidad, puedan ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Sería también estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Es decir, que si no estás, no llevaste a cabo tu registro padronal o no tramitaste tu credencial para votar, pues básicamente no podrías ser funcionario de casilla porque es uno de los requisitos esenciales para hacerlo. Tenemos que también tener un modo honesto de vivir. Esta es una cuestión o es algo que ha sido bastante cuestionado porque dicen, ¿quién tiene un modo honesto de vivir? Pues que tiene una casa, que tenga un trabajo. Sin embargo, fíjense que el Instituto Nacional Electoral ha emitido credenciales para votar incluso a personas que no tienen un domicilio fijo. Es decir, emitieron a una persona que no tenía domicilio, que vivía en la calle, le dio su credencial para votar y esto fue bastante cuestionado. Tan es así que pues sigue existiendo la posibilidad de poder seguir generando credenciales a ciudadanos que no tienen un domicilio fijo. ¿Cuál otro sería otro de los requisitos? Pues no ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía. ¿Por qué? Pues porque básicamente habría una intención de ese ciudadano de, con su sola representatividad, pues tratar de imponer con su presencia el voto en favor o en contra de una opción política. Por eso es que los presidentes municipales, los diputados, alguna persona que trabaje en un ayuntamiento, que tenga el cargo de dirección, pues no pueden participar en procesos electorales porque ellos vienen de una opción política. Entonces, su sola imagen representa algún tipo de coacción. Eso es lo que ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y otro de los requisitos es saber leer y escribir, obviamente porque tienen que contar boletas, tienen que llenar determinados documentos para poder realizar todas las actividades de la jornada electoral y no tener 70 años al día de la elección. Estos son algunos de los requisitos. Sin embargo, en este proceso 2021, uno de los requisitos de la edad no puede tener 70 años, sino tener 60 años. Por cuestión de la pandemia, lo que se hizo fue retirar de esa insaculación del 13%, retirar a las personas que tenían 60 años. Y entonces, de menos de 60 años, sí podíamos visitarlos, sí podíamos notificarlos y sí podían participar como funcionarios de casilla. Y las personas que tuvieran más de 60 años, el único requisito que se les pedía es que llenaran una carta de intención.
esa carta que decía que sí querían participar y que no tenían ningún inconveniente o mayor problemática para estar el día de la jornada en una casilla. ¿Cuáles son las atribuciones de los funcionarios de casilla en la jornada electoral? Pues básicamente es instalar la casilla, clausurarla, es decir, abrirla, cerrarla, recibir la votación de los vecinos, de todos sus vecinos, realizar el escrutinio y cómputo, seleccionar los votos por opción política, contarlos y anotarlos en el acta de escrutinio y cómputo para tener un documento que tenga legalidad, certeza y veracidad de lo que sucedió en la casilla. Todas esas actas que se levanten, como es el acta de jornada y el acta de escrutinio y cómputo, van a generar esta certeza y esta confianza ciudadana. ¿Por qué? Porque a partir de que son llenados en la misma casilla por sus vecinos, por los funcionarios de casilla, son llevadas al Consejo Distrital para ser cantadas, para que el consejero presidente las lea y todos los presentes en la sesión sepan quién ganó en esa casilla. Al final del día, al final de la jornada de cómputo distrital, vamos a tener un resultado donde nos va a decir quién obtuvo el triunfo. Y una vez que sabemos quién obtuvo el triunfo, lo que se va a hacer es llamar al candidato electo para darle su constancia de mayoría. Y en ese momento se cierra prácticamente las actividades de Consejo Distrital y de la jornada electoral. Ese proceso electoral queda completado a partir de que tenemos un ganador en cada distrito electoral. Es así como funciona la capacitación en los procesos electorales. Yo quedo a su consideración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Yadira, por estos comentarios tan importantes que realmente nos pueden ampliar un poquito más el panorama de la capacitación. Y bueno, creo que es importante las personas que se encuentran viéndonos a través de las distintas plataformas, por ejemplo, Facebook Live, por supuesto que nos pueden hacer alguna pregunta para que usted esté en condiciones de dar respuesta. Por aquí estamos checando. Y bueno, esto también es parte de tener un diálogo. Es una cuestión de carácter horizontal y es importante poderla escuchar a usted en este sentido como especialista, como vocal de capacitación y por supuesto, a veces nos surgen algunas dudas. Yo quisiera preguntarle, vamos a ver si se animan por ahí las personas que nos están acompañando a través de las distintas plataformas. Quisiera preguntarle, maestra Yadira, en el sentido de ya cuando nosotros vamos a votar el día de la jornada electoral, pues vemos todo muy organizado, llegamos a la casilla y entonces hay un orden en el que te dicen, sí, haga usted fila por aquí y va a pasar con el presidente, checan tu credencial. Realmente es algo muy ordenado, pero todo lo que sucede para que en efecto el día de la jornada, que es la fiesta, ¿verdad? Democrática que se vive, antes tuvieron que pasar muchísimas cosas para que ese día de la jornada todo salga muy bien. Yo quisiera destacar, en primer lugar, la participación tanto de los supervisores electorales como de los capacitadores. Yo sé que usted ya tuvo la experiencia de ser CAE y bueno, no es lo mismo que nos cuenten a realmente vivir una experiencia de ese tipo. Entonces, quisiera que nos comentara, maestra, de acuerdo con esa experiencia como CAE, ¿cuáles son las dificultades que estas personas tan importantes viven en un proceso electoral? Bueno, básicamente es el encontrar las puertas cerradas de la ciudadanía por la desconfianza que tienen. Lo que nosotros le decimos a los ciudadanos cuando acudimos como CAES, como supervisor, es, si usted tiene desconfianza, participe.
porque va a ser la única manera que usted vea cómo se llevan a cabo las elecciones. Como mencionabas hace un momento, no es un trabajo fácil, sino que implica un seguimiento puntual de cada ciudadano que resulta sorteado por los consejos distritales, porque necesitamos, en primer lugar, que la ciudadanía participe y a partir de que dice que sí, se le da una capacitación, en primer lugar, muy general, muy amplia de lo que se realiza el día de la jornada electoral. Esa es la primera etapa de capacitación. La segunda etapa, donde ya tenemos ciudadanos que tienen designado un cargo y que nos dijeron que sí y que reúnen los requisitos legales, es decir, ser mayores de edad, estar registrados en el padrón electoral, tener credencial para votar con fotografía y que no sea una persona con cargo o dirigencia superior, lo que hacemos es darle una capacitación acorde al cargo que va a estar realizando el día de la jornada electoral. Es decir, si es presidente, le vamos a decir qué decisiones puede tomar en base a la ley general que nos dice cuáles son las atribuciones de la mesa directiva de casilla. Por ejemplo, poner orden en la casilla en caso de que llegara alguna persona que quisiera alterar el orden. El presidente va a tener la facultad como autoridad electoral de decir que se salga esa persona para evitar que infiera en el orden de la casilla. Al secretario, pues es la persona que va a llenar todos los documentos dentro de la jornada electoral, es decir, esa certeza que tenemos en el proceso electoral la llevamos a cabo a través de documentos oficiales, que no solamente son llenados en la casilla, solamente por los funcionarios, el secretario de la casilla y firmado por los propios funcionarios, sino que al haber representaciones de partidos políticos en la casilla, ellos también tienen la posibilidad de firmar esos documentos. Eso nos va a dar la certeza de qué fue lo que pasó en la jornada, si hubo incidentes, qué partidos políticos tuvieron por ahí algún inconveniente, quién ganó en la casilla. Esas son prácticamente las funciones de un secretario, dar la certeza de lo que pasó el día de la jornada electoral en una sección electoral. Los escrutadores, por lo tanto, tienen la atribución de contar los votos y de irlos separando. Perdón, primero los separan y después los cuentan. Es así como tenemos cuántos votos tuvo cada opción política. Y toda esa información va a ir llenándose tanto en el acta de jornada, que va a decir a qué hora abrió la casilla, a qué hora cerró y si hubo incidentes, y en el acta de escrutinio y cómputo. Esa acta donde va a llevar la numeralia de cuáles fueron los números o cuáles fueron los votos que tuvo cada opción política que se encuentra en la boleta. Entonces tenemos que esta capacitación electoral, la finalidad es de que cada persona que esté integrando una mesa directiva de casilla sepa exactamente lo que tiene que hacer y entonces trabajar como un gran equipo coordinado y organizado para el día de la jornada electoral recibir el voto de todos sus vecinos. Bien, muy bien. La verdad es que sí es muy interesante poder escuchar esta experiencia porque, como comentábamos, la verdad es que la labor que tienen los capacitadores es bien importante. Y bueno, creo que no quiero dejarlo pasar. Me parece que estoy teniendo problemas ahorita con mi cámara, pero no quiero dejarlo pasar sobre el papel, maestra Yadira, de los funcionarios electorales. Creo que ese día la capacitación que ellos reciben por parte del organismo administrativo electoral, que es quien organiza las elecciones, es muy importante lo que les comentan y cómo los capacitan. Y les dicen, ustedes son la autoridad electoral. Entonces, sí es bien importante porque el papel que ellos desempeñan ese día de la jornada electoral, sin duda son una autoridad. Y aunque ellos son ciudadanos, es fenomenal poder observar cómo realmente se ponen en ese papel
de tener que llevar a cabo de acuerdo a esa capacitación, ¿verdad?, que les dan los CAES acerca de cómo tienen que fungir de acuerdo con la normatividad electoral, de acuerdo con la ley y, por supuesto, nuestra Constitución. Y es muy importante la función que ellos tienen, maestra, porque en ese sentido, si no fuera por la participación de nuestros queridos funcionarios, me parece que las elecciones no podrían salir adelante, por mucho que las autoridades electorales realicen ese desempeño, no podría realizarse sin la participación de ellos. Entonces, es algo que quisiera destacar porque, por supuesto, que cada proceso electoral es un número muy, muy grande de ciudadanos que participan en esta fiesta democrática en la que tenemos que llevar a cabo pues la selección de nuestros representantes populares. Bueno, pues vamos a ver, quiero checar por aquí en nuestras plataformas, vamos a ver si por aquí tenemos alguna pregunta. Vamos a ver aquí en las plataformas. Me parece que está un poquito retrasado la transmisión, pero bueno, pues vamos a continuar. Maestra, la verdad es que me da muchísimo gusto tenerla aquí. Yo sé que como parte integrante, ¿verdad?, del Instituto Nacional Electoral en su función como servidora pública de capacitación electoral como vocal, yo sé que tienen mucho trabajo y sin embargo se ha tomado usted el tiempo para poder compartir pues todos estos comentarios, experiencias y poder saber más un poquito acerca de lo que es esta dinámica de la capacitación en los procesos electorales. En este momento, bueno, pues acabamos de pasar un proceso electoral, pero quisiera que nos comentara, aprovechando el espacio, maestra, qué es lo que se encuentra haciendo el Instituto Nacional Electoral en este momento, de acuerdo a lo que se viene, que sabemos que es una consulta infantil. La consulta infantil, fíjense que es una forma también de participación ciudadana, aun cuando, y muchas gracias por la pregunta, maestra. Es una forma de participación ciudadana, pero no de mayores de edad. Esta consulta infantil y juvenil es una actividad que se está realizando con niños de 3 hasta 17 años. En 1997, que fue la primera vez que se realizó y se llevó a cabo la consulta infantil, pues básicamente era para niños de primaria. Ellos tenían que resolver una o dos opciones de la boleta infantil y bueno, de ahí, a partir de ahí, había pues una emisión masiva de lo que querían los niños. En el 2018 se llevó a cabo la consulta infantil y juvenil y en una ampliación de derechos pues se le dio apertura y se estableció una fecha de 6 años hasta 17 años. Resolvían aproximadamente 7, 8 preguntas los niños y a partir de ahí pues se fueron generando políticas públicas y el Estado empezó a emitir acciones en beneficio de los niños y las niñas. Realmente el Instituto Nacional Electoral no ha actuado solo en este tipo de participación de niñas, niños y adolescentes, sino que ha estado cobijado por CIPINA, que es una institución que se encarga de llevar a cabo políticas públicas en favor de este sector de la población. Pero actualmente en este 2021 esa consulta infantil y juvenil fue ampliada en cuanto a los rangos etarios. Es decir, que tenemos la posibilidad ahora de que los niños de 3 años hasta los 17 años, que son jóvenes que incluso están ya en el bachillerato, puedan emitir opiniones. Es decir, que los niños ahora tienen la ventaja y la posibilidad de aprender a tomar decisiones, que al final del día esto va a construir ciudadanía porque se les está enseñando desde pequeñitos a tomar decisiones respecto de cómo quieren o cómo ven a la sociedad. Por supuesto que cuando ellos crezcan, los niños van a saber
qué opción política tomar y saber cuál es la forma de gobierno que desean. Esto es por cuanto a la ampliación de edades que se ha dado en la consulta infantil y juvenil. ¿Cuáles son la temática que se está planteando? Pues son el bienestar, el medio ambiente y los derechos humanos. Es decir, que todos los niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años van a estar resolviendo aproximadamente 10 opiniones en relación a estos temas. Y por supuesto que a partir de ello se van a tomar o se van a realizar políticas públicas en beneficio de este sector de la población. ¿Qué estamos haciendo? Pues buscando aliados estratégicos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, DIF, estatal, municipales, para que nos ayuden a hacer esta difusión de la consulta infantil y juvenil para que todos los niños que viven en la República Mexicana pues puedan participar. Ahora, vamos a tener pues una modalidad virtual y una modalidad presencial dentro del desarrollo de la consulta infantil y juvenil. Como todos sabemos, la pandemia implica una forma diferente de realizar las actividades y entonces lo que vamos a estar haciendo es generar ligas donde las escuelas van a poder compartirlo con los niños para que ellos desde el lugar donde se encuentran o donde se encuentren, en su casa, en la escuela, en cualquier otro lugar, puedan acceder a la liga y estar resolviendo estas opiniones. No vamos a instalar casillas infantiles en lugares públicos por el protocolo de salud que ha implementado el Instituto Nacional Electoral. Solamente van a ser virtuales y presenciales. Para el caso de las casillas presenciales tenemos dos modalidades. Una, si no tienen acceso a, si tienen acceso a internet y bueno, existe la posibilidad de ir físicamente, lo que vamos a hacer es llevar dispositivos móviles y a partir de los dispositivos los niños van a poder estar resolviendo las opiniones. En los lugares donde no tengamos acceso al internet, ahí sí vamos a poder llevar boletas físicas, es decir, las vamos a imprimir y se las vamos a llevar a esos lugares. Esas serán las menos optativas. ¿Por qué? Porque pues tenemos ante nosotros un riesgo de contagio. Independientemente de que el INE en su protocolo ha establecido que las medidas sanitarias como son el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial y la sana distancia son las medidas adecuadas para realizar todas las actividades en materia electoral, pues queremos evitar también el contagio o el riesgo de contagio en la población infantil, pero también en todas las personas que estamos inmersas en estas actividades. Entonces, vamos a tener esas opciones y esas modalidades. Durante el mes de octubre vamos a estar invitando a todas las escuelas a que se registren y que participen en esta consulta. En el mes de noviembre vamos a estar realizando la consulta, preferentemente el día 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre. ¿Por qué? Porque el día 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño. Entonces, el Instituto Nacional Electoral decidió que esas fechas, que eran las más cercanas al 20 de noviembre, se escogieran para que los niños participaran y pudieran emitir su opinión. Y en el mes de diciembre vamos a estar llevando a cabo la difusión de los resultados de la consulta infantil y juvenil. Es decir, vamos a invitar también a las escuelas que nos abran un espacio para hacer la difusión de los resultados. Eso es lo que actualmente está haciendo el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, preparar ya las acciones para la revocación de mandato. Excelente. La verdad es que, pues, ustedes nunca descansan. Los organismos de carácter administrativo y, bueno, pues también jurisdiccional siempre están trabajando con esa capacitación. Y era precisamente, maestra, lo que comentábamos el día de ayer en el conversatorio en el que nos acompañó el maestro Josué Cervantes Martínez,
así como también la doctora Julia Hernández García y el maestro Gilberto Salazar Ceballos, y comentaban precisamente eso, todas las actividades que tienen que desempeñar todos los entes de carácter administrativo y jurisdiccional, porque precisamente la construcción de ciudadanía y la capacitación, pues es algo constante. Y esa parte que usted nos acaba de mencionar, de tener esos aliados, ¿no? De la sociedad que van a contribuir, por supuesto, muchísimo para abonar en esta capacitación que necesitamos mucho para poder seguir realizando nuestras elecciones democráticas. Maestra, nos da muchísimo gusto de verdad que haya estado con nosotros en esta charla, en esta plática tan amena. Y bueno, por supuesto, decirles a las personas que nos están viendo que puedan observar todos estos temas específicos y que por supuesto abonan. Tenemos como invitada, digamos, como anfitriona, lo que es la maestría en sistema electoral que la Universidad de Jalapa está llevando a cabo en estos programas de carácter virtual y mixto. Y bueno, pues poder profundizar mucho más en la especialización de estos temas. Esto solamente es una probadita con esta conferencia que usted nos ha regalado y por supuesto en este tipo de programas como lo es la maestría, de la cual con mucho gusto y con mucho orgullo soy coordinadora, por supuesto que se va especializando más estos temas. Así como también, bueno, pues es nuestro anfitrión, lo que es el programa de doctorado en Derecho. Es para nosotros un placer tenerla por aquí y bueno, pues no nos queda más que agradecerle, por supuesto, nuestras autoridades, el vicerrector, el doctor César Augusto, le da muchísimo gusto que haya usted estado aquí con nosotros y bueno, pues realmente agradecemos su tiempo. Estas son las conferencias nacionales que está realizando la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. Y bueno, pues les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.